Hola a todos, estamos aquí en otra emisión de NPS Media. Estamos hoy aquí con el gran analista Luis Rubio, que ha escrito varios libros en los que examina a México en sus aspectos político y económico. Ha escrito libros como 20 años de TLS, su dimensión pública y estratégica, La nueva disputa sobre el futuro, y con Edna Jaime, El acertijo de la legitimidad. Pero hoy vamos a hablar sobre su nuevo libro, En sus marcas, México hacia el 2024. Entonces me gustaría empezar, eh, primero agradeciendo a Luis Rubio por invitarnos aquí a esta entrevista. Y me gustaría que empezáramos a hablar de lo que tú entiendes como el problema básico, el problema fundamental de México, que como yo lo veo no es un problema político, no es un problema cultural, sino que es un problema de instituciones. Tú dices en el libro que el problema de México es un problema que no existe un andamiaje institucional. Entonces, si podrías abundar un poco más de qué te refieres con un andamiaje institucional. Gracias por esta oportunidad. Yo lo que creo para contestar a tu pregunta es que tenemos dos problemas y en la medida que he ido pensando después de que el libro acabó de ser escrito, he seguido dándole vueltas a esto. Primero, tenemos un problema institucional en el sentido en el que para que pueda funcionar un país en todos los ámbitos, político, económico, salud, educación, todo, tiene que tener estructuras institucionales que le den certidumbre a la población. Y en cada ámbito es otra cosa. Tiene que haber claridad de si los empleados públicos o privados van a pagarle sus sueldos, si un empresario va a poder ejercer su función, si un médico va a poder llevar a un paciente a un hospital. Es decir, todas estas cosas a final de cuentas son los elementos que hacen que funcione una sociedad, un país, una industria, lo que sea necesario. En nuestro país tenemos instituciones, unas cuantas que han resistido el embate de este gobierno, pero tenemos instituciones muy débiles. Sí. ¿Qué quiere decir instituciones débiles? Quiere decir que instituciones que pueden cambiar demasiado con una presión política. Reconociendo esto, gobiernos anteriores inventaron una manera de evitar o de asegurar que la economía, por lo menos, pudiera funcionar a pesar de la debilidad de las instituciones. Sí. El Tratado de Libre Comercio nació mucho más por razones políticas que económicas, aunque el texto mismo son puras reglas del juego en términos de desgravación y de impuestos y de aduanas y demás. La verdadera importancia del tratado es que le dio certidumbre a los inversionistas para que si ponían su dinero en México podían tener mecanismos para que si había quejas o si había disputas se pudieran resolver. De hecho, si no fuera por ese tratado el país estaría quebrado. Vivimos hoy en día y la economía es pujante porque tenemos un tratado que le da certidumbre a los inversionistas nacionales, extranjeros, públicos y privados. Esa es la esencia de donde estamos viviendo hoy en día. Ahora, yo creo que tenemos una situación muy peculiar y esto es la manera como ha evolucionado mi pensamiento en los últimos meses. El riesgo más grande que tiene el país hoy en día es político, no es económico. La economía está funcionando a pesar del gobierno. Ha resistido los embates porque tenemos dos cosas. Tenemos una vecindad geográfica extraordinariamente atractiva, a pesar de lo que el gobierno hace o no hace, y tenemos un tratado de libre comercio que le da certidumbre a los inversionistas. Y eso hace que la economía esté funcionando, mucho mejor de lo que cualquiera se hubiera imaginado hasta ahora. Lo que tenemos ahora es al revés de lo que tenemos en el siglo XX. Tenemos un sistema político cada vez más endeble, cada vez más propenso a crisis y a problemas. Sí. La certidumbre que había en el siglo pasado de que si había cualquier dificultad el sistema político resistía y tuvimos varios presidentes relativamente débiles en términos políticos y que sin embargo tuvieron la capacidad de tomar decisiones muy difíciles para asegurar que el país retornara a un camino de crecimiento y de desarrollo, con la crítica que podemos hacer de la calidad de aquello. Hoy en día eso ya no existe. Okay. Y ese yo creo que es el gran reto hacia adelante. Sí, y en tu libro tratas de hacer una comparación entre México y otras experiencias de desarrollo. Por ejemplo, mencionas el caso de Singapur, el caso de los tigres asiáticos y sobre todo el caso de China. Haces una comparación y tú dices,
El modelo chino es muy interesante porque es un modelo que sí ha funcionado en el sentido de que ha permitido el progreso económico de China, pero por otro lado es un modelo autoritario. Y tú dices, México podría seguir ese modelo, pero en realidad la cultura política de México no es la de China. México es diferente a China en el sentido geopolítico, etcétera. Y luego tú dices, más bien México debe seguir una senda más o menos propia de desarrollo y no la China. ¿Podrías abundar un poco más sobre eso? Yo creo que hay dos temas que estás tocando ahí. Uno es que la pandemia evidenció que hay gobiernos que funcionan y hay gobiernos que no funcionan. Y eso es parejo a rajatabla en el mundo. Y el modelo más funcional, más exitoso, lo inventó, entre comillas, Singapur. Y es que lo que hizo fue tener un gobierno de técnicos que se encargan y se responsabilizan de que las cosas funcionen de manera normal, natural, exitosa. Y están los políticos que deciden y disputan entre sí los asuntos propiamente políticos. Para fines de ejemplo, si pensamos en términos de una ciudad, nada más para hacerlo más manejable el ejemplo, ciudades como Londres o como Nueva York o como París tienen un gerente de la ciudad que es permanente, que no cambia con cambios de gobierno y que se encarga de que funcione el transporte público, de que el drenaje, que el agua, que la luz eléctrica, todas estas cosas funcionen de manera normal. Ahora, los políticos discuten si van a hacer un nuevo túnel o un nuevo puente o si van a cambiar, si van a decir que ya no haya coches en tales calles. Esas son decisiones políticas que implementan los técnicos. Entonces, esto que existe a nivel de muchas ciudades en el mundo, elevado a nivel del gobierno, es lo que han hecho, sobre todo copiando unos a otros, pero Singapur lo formalizó y sus funcionarios les pagan lo mismo que pagarían en el sector privado, y lo copió Taiwán y lo copió Corea, y China siguió de alguna manera el modelo. Alemania ha demostrado que tiene esa misma capacidad, por otras razones, pero también tiene una cosa similar. Entonces, uno es tener un gobierno competente, y esa es una cosa que en México nunca hemos tenido. Lo otro, yo no quise ni pretendí, ni si ese es el mensaje está equivocado. Yo no creo que México tenga ninguna opción de imitar a China. Es otra estructura, otra historia, otras ambiciones, como tú dices, geopolíticas. Lo que hizo México fue aceptar cómo es México y cómo hacemos para aprovechar, después de décadas de intentar distanciarnos de los americanos, cómo aprovechar la geografía, la frontera, para convertir eso en un activo productivo que permitiera el desarrollo del país. Y eso es, yo creo, lo que podemos hacer. Yo creo que hemos tenido, los gobiernos mexicanos por muchas décadas han tenido dos ventajas que han hecho imposible el verdadero desarrollo del país, han hecho imposible que tengamos crisis tan profundas como la venezolana o la chilena o la argentina, sí, que son la migración y el Tratado de Libre Comercio. Si no hubiera habido esas dos cosas, hace muchos años habríamos tenido que enfrentar nosotros la necesidad de transformar a México en otras direcciones. Pero esos dos elementos nos dieron una salida, sí, le quitó la presión a los gobernantes mexicanos y ha permitido que no se reforme el país. También hablas mucho en tu libro de complejidad, de la complejidad del mundo, y que México no se ha podido adecuar a esa complejidad, que no solamente los gobiernos posrevolucionarios, sino también los de la transición a la democracia y el obradorismo también, no han entendido que necesitan llegar a un momento de mayor complejidad y estar en acorde con el mundo, con el cambio del mundo. ¿Tú crees que, por ejemplo, en el caso de México, exista un gobierno populista hoy en día que simplemente no entiende la complejidad del mundo? Bueno, la respuesta fácil es que claramente no le importa, no sé si no le entienden, pero no le importa que haya un mundo complejo afuera. Su visión es que el gobierno está para resolver los problemas hacia adentro y no ve el exterior como una parte de la solución a los problemas. Yo creo que el gran cambio político o de política exterior, si uno quiere verlo así, de los años 80 fue el reconocer que ya no se podía vivir aislado y que eso implicaba cambiar de manera radical la manera como México veía a Estados Unidos. En vez de verlo como un problema, empezó a ver como una parte de la solución a los problemas que el país tenía. Y lo que ha hecho López Obrador es intentar regresar al modelo
anterior. Para él, todas las reformas que hicieron a partir de los 80 fueron un camino equivocado, fueron romper con la tradición del nacionalismo revolucionario. Y lo increíble es que él ha sido el gran beneficiario de las reformas que se hicieron. Sí. Ningún presidente anterior gozó del privilegio de tener un tipo de cambio estable, de tener exportaciones en los 400 billones de dólares anuales. Esto es algo inusitado, producto de varias décadas de trabajo que él está disfrutando. Me parece que el tema no es lo que ocurre en el resto del mundo, sino cómo va México a hacer posible que los jóvenes de hoy, los niños de hoy, tengan la capacidad de competir en un mundo en el que se va a hacer cada más chico en términos relativos, porque nuestros hijos van a competir con el francés y el chino y el japonés y el africano, y en la medida en que no entendamos eso y que no estemos teniendo las características de infraestructura, de salud, de educación para ese mundo, pues vamos a tener muchos más pobres en vez de muchas más oportunidades para hacernos ricos todos los mexicanos. No hay que olvidar que una de las grandes cosas de Deng Xiaoping, que fue el gran reformador chino, era precisamente que no importa si el gato es blanco o negro, el chiste es que se haga rico. Ese es el punto al final de cuentas. Sí, pero en tu libro, es que en tu libro yo veo que hay dos momentos, ¿no? Hay un primer momento en el que dices justamente eso. Dices, siguiendo la idea de Deng Xiaoping, ¿no? Puede haber progreso con un rumbo democrático o con un rumbo no democrático. Pero en la segunda parte, tú tomas partido por el rumbo democrático, liberal, al menos en el caso de México, ¿no? ¿Tengo razón en eso? Bueno, es que lo que yo hice ahí fue hacer dos mitades del libro, no en sentido estricto aritmético, pero dos partes diferentes. Una en la que trato de explicarme y explicar a mis lectores qué es lo que ha pasado en estos años y por qué llegamos a donde estamos. Y desde luego que una opción teórica es la de un gobierno autoritario, no hay ninguna duda. De hecho, eso es lo que ha tratado de hacer López Obrador. Entonces, negar que esa es una opción, así sea mala o así no vaya a ser constructiva a mi modo de ver, es otra cosa. Mi propuesta ya en cómo deberíamos estar discutiendo los problemas hacia adelante incluye un planteamiento mucho más liberal, absolutamente liberal y democrático, que creo que es como hay que hacerlo. Pero dicho eso, México tiene varias zonas, varias regiones en las que hay una propensión a la anarquía cada vez creciente, o por lo menos al caos, y sin orden ni la democracia ni la economía van a funcionar. Entonces sí tenemos un riesgo muy grande de que haya soluciones autoritarias porque no haya ninguna alternativa, o porque esa sea la única alternativa que la ciudadanía misma esté clamando por tener. Hay que ver a El Salvador, es un caso de abrir los ojos, porque es el presidente más popular del mundo, no por casualidad, porque resolvió el tema de seguridad en serio, no de la manera más amable de este mundo. Claro. Yo leo tu libro también como alguien que está diciendo que México está en una encrucijada. Y la encrucijada más o menos tiene que ver con esto, como yo lo entiendo. Digamos, ahorita hay tres, y tú lo dices en tu libro también, ¿no? Hay tres posibilidades. Digamos. Está la posibilidad de que se mantenga el proyecto obradorista, es uno. Está la posibilidad de que se regrese al mundo preobradorista, al mundo, digamos, de los regímenes de la transición, o incluso al rumbo de la década de los 70, ¿no? O sea, los regímenes preobradoristas, pero también está el futuro, y esa sería la tercera opción. Y yo leo tu libro como alguien que está diciendo las dos opciones, mantener el obradorismo o regresar al periodo preobradorista, no son beneficiosas, no hay que seguir ese camino, más bien hay que apuntar hacia el futuro. ¿Estoy bien en pensar así? Sí, yo como lo veo es que solo apostando al futuro, yo creo que no hay a dónde echarse para atrás. Yo creo que estas personas que dicen regresemos a donde las cosas estaban bien, es una opción absurda. La gente, la ciudadanía masivamente reprobó lo que había antes, por buenas o malas razones, pero esa es la razón política, es la razón ciudadana. No creo que haya dónde ir hacia atrás. Sí no creo que haya una diferencia muy grande entre el proyecto de los 70 y lo que hace López Obrador. Lo que pasa es que no funciona a los 70, o sea, no puede echar para atrás todo. Él mismo se ha dado cuenta de que no puede echar para atrás todo. En consecuencia,
me parece que lo que ha demostrado es que pues, el rey está desnudo en la vieja historia y que hay muchas cosas que se daban o muchos dábamos por hechas y por consolidadas, pero que de hecho no lo estaban. Y entonces todo eso son los desafíos que el país tiene para construir un futuro. Yo no veo a dónde podemos ir para atrás. Y creo que la tesitura entre la que estamos el año que viene es si vamos hacia adelante o si realmente nos colapsamos hacia atrás. Porque no hay que olvidar, por ejemplo, todo está anclado en el Tratado de Libre Comercio, la parte económica todo está anclada en el Tratado de Libre Comercio. En 2 años tenemos que hay la posibilidad que tengamos que renegociarlo. Si México va para atrás, no va a haber renegociación, va a haber cancelación. Claro. Entonces, esto es mucho más complicado y mucho más serio de lo que parece. Sí. ¿Cuáles son, en tu juicio, cuáles serían, digamos, que nos dijeras 3 o 4 cosas que debe hacer el siguiente gobierno que son importantísimas? En tu libro las detalles, pero que para nuestro auditorio, que pudieras decir 4 cosas fundamentales que el siguiente gobierno tiene que hacer para llevar a México a la senda de un futuro promisorio. Bueno, no tengo ninguna de cuáles son esas. La primera y la más importante es que hay que adoptar una obsesión por el crecimiento económico. El crecimiento económico acelerado permite salir de la pobreza, permite que todo el mundo participe y hace fácil romper con los obstáculos que hay en el camino, porque hace que la gente empiece a pensar cómo le hago para que mi hijo también sea parte de este éxito, entonces empieza a demandar que la escuela mejore, cómo le hago para que podamos tener luz en mi zona, cómo lo hacemos para atraer inversión a mi región también. Entonces se vuelve un círculo virtuoso eso. Segundo, que es parte de lo mismo, es la educación. Tenemos que pensar en la educación no en términos de un proyecto político de control, de indoctrinación, sino un proyecto de cómo le damos la capacidad a las personas para poder hacerle en la vida, exitosamente en la vida, en un mundo que va a ser totalmente distinto al que estamos viviendo nosotros hoy en día. Tercero, salud e infraestructura en general. Y el más importante, al final de cuentas, es que necesitamos un sistema de gobierno distinto. México ha tenido una transición muy peculiar hacia la democracia, porque se cambió la manera en que accedemos o se puede acceder al poder, pero no se cambió la manera como nos gobernamos. Los gobiernos siguen siendo básicamente priistas en su origen, estructura, manera de ser. No tenemos un sistema de gobierno que le responda a la ciudadanía, no hay transparencia alguna en prácticamente nada. Y esto, lo que hemos hecho muchos parches para tapar hoyos, pero no hemos cambiado la manera como nos gobernamos. Y yo creo que ese es el reto más importante, porque sin eso, todo lo demás acaba quedando trunco. Y me parece que la gran oportunidad del año que viene es que, por lo menos en el escenario más probable que yo veo, gane quien gane, va a ser un gobierno muy débil, con un Congreso muy dividido, y eso se puede ver como un obstáculo. Muchos que hablan de gobernabilidad piensan que cuando el presidente no hace lo que le da la gana, estamos ante una crisis de gobernabilidad. Yo lo veo al revés. Yo creo que es la oportunidad para construir un gran proyecto de transformación político que nos permita salir del hoyo en el que estamos y que llevamos muchas décadas en ese hoyo, sí, y que hizo posible los extremos de un Peña en una dirección, de López Obrador en la otra dirección, de que un gobierno como el de Fox promete mucho pero no hace nada. Estos fenómenos han dañado mucho al país, porque no hay la capacidad, la certeza de que las cosas no van a dañar, las personas no van a salir dañadas de esto. Si uno le pregunta a un francés o a un americano, un canadiense, si el presidente es A, B o C, en última instancia, lo peor que les puede pasar es que van a pagar 3 o 4% más de impuestos o 2 o 3% menos. No, sus vidas no van a cambiar. Aquí un presidente mete una pata grande y esto se colapsa completamente, lo hemos vivido muchas veces. Eso no puede ser. El que no pase es el resultado de que hay un gobierno sólido con instituciones fuertes que impiden que el presidente haga lo que le da la gana. Sí. ¿Tú estarías de acuerdo en una mayor profundización digamos, de la comunidad de América del Norte, en donde está Canadá, Estados Unidos y México? Sé que tu argumento del Tratado de Libre Comercio tiene que ver más con la cuestión de la confianza en el gobierno, pero me gustaría ahora llevar la discusión sobre si es conveniente profundizar más las relaciones de México con Estados Unidos y Canadá, porque mencionas algo muy interesante, un dato muy importante a mí, que a mí me parece muy importante. Dices que en México solo 15,000 empresas, o aproximadamente 15,000 empresas,
están relacionadas con el comercio con Estados Unidos y Canadá, mientras que en Canadá hay, creo que dices, 2 millones de empresas que están relacionadas con el comercio con México y Estados Unidos. Ahí estás tocando dos temas distintos. La economía canadiense no existe, bueno, variado lo que acabo de decir, pero no existe. Existen muchas economías canadienses norte-sur. O sea, es una economía que se ha integrado con la americana del norte. Por su geografía tan grande, o sea, es más cerca a Toronto de Londres que de Vancouver. Entonces, nada más para poner en perspectiva las cosas. Entonces, la economía de Vancouver y la economía de Seattle están amarradísimas. Lo mismo es cierto en Detroit y Toronto, Ontario, el estado de Ontario, la provincia de Ontario. Es decir, es un fenómeno peculiar histórico que tiene que ver con su manera de haberse desarrollado y crecido y con una población muy pequeña. En un territorio enorme, pero una población muy pequeña. Desde luego, no tengo absolutamente ninguna duda que tenemos que tener una relación mucho más profunda, vernos como socios, vemos cómo resolvemos los problemas que hay, y van a ser problemas siempre, porque mientras tengamos estas diferencias dramáticas o contrastes dramáticos de pobreza y riqueza, infraestructura vieja y nueva y demás, el chiste en la frontera siempre es, en la frontera mexicana, los americanos se quedaron hasta donde acababan las buenas carreteras. Todas estas cosas obviamente van a durar mucho tiempo. Ojalá algún día podamos lograr estar mucho más cerca en riqueza y eso haga mucho más fluida la relación como tienen los canadienses y los americanos, aunque también tiene sus diferencias. Pero una integración más profunda tipo europeo es imposible. Pues hay gente que le gustaría verla, pero simplemente la diferencia en Europa es que aunque hay dos economías grandes, había tres con los ingleses que ya no están ahí, ninguna es tan grande comparativamente hablando como es la americana respecto a Canadá y México. Entonces, si de por sí dominan todo, una integración más profunda implicaría que deciden todo, y eso es inconcebible en esta región. Lo cual no quiere decir que no podríamos avanzar en resolver problemas básicos de migración, en hacer mucho más fácil los intercambios de personas a nivel fronterizo, los intercambios obviamente comerciales y de servicios. O sea, hay muchas cosas que podríamos mejorar mucho. México tiene un potencial enorme en todo lo que es de salud para americanos y canadienses, que de hecho ocurre, pero no está regularizado y los seguros americanos no necesariamente pagan en México. Entonces, esas cosas se podrían resolver de una manera muy sencilla, otra vez si volvemos a verlos como parte de una solución. No va a ser fácil porque hoy en día México es un protagonista negativo en Estados Unidos. Vamos a ver las campañas, bueno, si es que hay primarias, porque no es obvio dado que los candidatos puede que ya estén amarrados, pero si hay primarias, México va a ser un protagonista en dos temas más álgidos, que es migración y fentanil. Y esos dos temas no nos ayudan. Yo creo que mucho más cercanía, mucho más profundización en la relación es no nomás viable, sino necesario, pero ciertamente no una integración, eso no va a ocurrir nunca. ¿Tú ves a México capaz de competir con otras naciones en lo que se denomina, por ejemplo, la cuarta revolución industrial, ¿no? Donde tú hablas de la industria del conocimiento, ¿no? Que la inversión en educación debe ser enseñar a los niños y jóvenes sobre las nuevas tecnologías digitales, etc. ¿Tú ves a México, en el mejor de los casos, compitiendo en este mundo nuevo de las grandes tecnologías digitales? Yo creo que es absolutamente factible. Lo que pasa es que estamos trabajando, como tenemos una educación tan mala, estoy hablando a nivel masivo, que lo que ocurre es que se agrega muy poco valor en general en la producción, igual de industrial que de servicios, porque no hay la masa crítica necesaria. La gente de Apple ha venido a México muchas veces porque, pues viendo la situación geopolítica de China y Estados Unidos, han buscado otras opciones y en México no hay la profundidad de producción, así por llamarla así, de capacidad técnica y de ingenieros para las necesidades de una empresa de ese tamaño. Entonces, la maravilla de la educación es que se puede transformar en una generación,
porque si tú cambias hoy en día los programas, en 20 años tenemos personas con enormes capacidades. Estamos yendo en sentido contrario, pero de que es posible, es factible. Vean los coreanos es el mejor ejemplo, era un país más pobre que México hace los 60, y hoy en día es un país muchas veces más rico que México, y la razón es la educación. No tenían petróleo, no tenían minerales, y convirtieron la educación en su gran activo, y eso es lo que los ha transformado. No creo que los métodos educativos coreanos sean compatibles con México, pero eso no quiere decir que la educación misma no lo pueda hacer. Claro. Tengo una última pregunta, que es sobre... Noto que en tu libro mencionas varias veces la naturaleza humana. Dices que existe una naturaleza humana. Entiendo un poco lo que quieres decir con eso. Yo a lo que me refiero es a lo más que, aterrizado, más que sencillo. para solucionar, por ejemplo, el problema de la corrupción hay que entender que los seres humanos no están, hechos para las acciones altruistas necesariamente, sino que persiguen su propio interés. Creo que por ahí va tu entendimiento de la naturaleza humana, pero no sé, a lo mejor me equivoco. ¿Podrías decirnos más qué es la naturaleza humana desde tu punto de vista? Yo a lo que me refiero es algo más aterrizado, más sencillo. Hay toda una historia ahí que es uno de los escritos de los federalistas de Madison, en el que habla de que si los hombres fuesen ángeles, no necesitarían ser supervisados, ni tendría que haber gobierno ni instituciones, pero como los hombres no somos ángeles, entonces tiene que haber una estructura de decisiones. Su propio interés. Por supuesto, eso es lo que es. Y entonces, si tú tienes los incentivos adecuados, si tú tienes las reglas del juego adecuadas, cada uno puede al perseguir su interés, también está persiguiendo un interés general y colectivo. Ese es lo que hay detrás de ello. Desde luego que eso choca con otras personas que piensan que el interés colectivo lo representa el gobierno y no tienen por qué meterse las personas en ello. Si uno ve los libros de texto nuevos que están saliendo, tienen esa filosofía detrás. Es clarísimo. Es una diferencia fundamental en la concepción de lo que es el hombre, o como dices, la naturaleza humana. Surge de ahí, en que tenemos, yo creo que cada quien persigue su interés, y si uno ve los embotellamientos y ve la cantidad de vendedores que hay en las calles, esas personas no están buscando el interés colectivo, están resolviendo un problema. Hay oferta y hay demanda, y están buscando una solución para su beneficio. Bueno, yo creo que después de esta conversación, seguramente los que nos están viendo van a estar interesados en leer tu libro. Yo lo leí, me gustó mucho, he aprendido bastante sobre México, sobre su política, sobre su futuro, sobre la esperanza de tener un mejor México en el porvenir. Entonces, yo te agradezco esta conversación, Luis Rubio, ¿no? Esperemos poder hacerlo pronto otra vez. Gracias por la oportunidad. Y aquí tenemos el libro para los que quieran leerlo. El último libro de Luis Rubio, del que acabamos de hablar. El más reciente. El más reciente, pues. Espero que sí, espero que no es el último, espero que vengan más, ¿no? Pero sí es el más reciente. Entonces, pues a todos ustedes, amigos, les agradezco el estar aquí escuchándonos, y nos vemos la próxima vez.